Las luces de San Sebastián brillaban con una intensidad inusual aquella tarde mientras Alba Flores, con los ojos húmedos y una sonrisa contenida, sentía como su corazón latía con fuerza al ver a toda su familia reunida en un mismo lugar, como si el tiempo y los recuerdos se hubieran puesto de acuerdo para rendir homenaje a un hombre cuya vida había dejado una huella imborrable en cada uno de ellos. Era la presentación del documental más íntimo y especial sobre su padre, un proyecto que llevaba gestándose durante años y que ahora, por fin, veía la luz en un escenario cargado de simbolismo, en medio del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde las emociones y el arte suelen encontrarse en su estado más puro. Alba, vestida con un elegante traje negro que parecía abrazar su figura con la sobriedad de quien quiere mostrar respeto, no dejaba de mirar a su alrededor, respirando profundamente para no dejarse vencer por el torrente de sentimientos que la embargaban. Desde primera hora de la mañana, la ciudad había acogido a periodistas, cineastas y curiosos que querían ser testigos de aquel acontecimiento. Sin embargo, para Alba Flores lo verdaderamente importante no eran los flashes ni las entrevistas, sino que su madre, sus tíos, sus primos y algunos amigos íntimos hubieran aceptado su invitación para asistir al estreno. Durante mucho tiempo había soñado con reunir a todos en un lugar neutral, lejos de la rutina y de los compromisos diarios, para recordar juntos la figura de su padre, no sólo como artista, sino como ser humano. El documental, cuidadosamente elaborado a partir de archivos familiares inéditos, entrevistas profundas y grabaciones antiguas, ofrecía una visión que muy pocos conocían, la del hombre detrás del mito, el padre detrás del artista. Mientras la tarde avanzaba, Alba caminaba por la alfombra roja con paso seguro, pero en su interior sentía mariposas. Los periodistas lanzaban preguntas, algunas sobre el documental, otras sobre su carrera, y ella respondía con serenidad, aunque en su voz se colaba una emoción inevitable. «Es un día muy especial para mí», repetía una y otra vez, consciente de que esas palabras se quedaban cortas para describir la magnitud del momento. A su lado, su madre se mantenía firme, con una elegancia discreta, apretándole la mano de vez en cuando para transmitirle calma y apoyo. Los tíos y primos sonreían, algunos con lágrimas ya visibles, sabiendo que aquella proyección sería más que una simple película. Sería una experiencia colectiva, un acto de memoria y celebración. La sala principal del Teatro Victoria Eugenia estaba repleta. Las butacas de terciopelo rojo acogían a un público expectante que no solo había acudido por curiosidad, sino también por respeto al legado cultural que la familia Flores representaba. Alba se sentó en la primera fila, rodeada de su familia, sintiendo que ese círculo íntimo era la única red que necesitaba para sostenerse. El director del documental subió al escenario para presentar la obra, y antes de que las luces se apagaran, dedicó unas palabras a Alba, agradeciéndole su valentía por compartir material tan personal. Ella asintió en silencio, con un nudo en la garganta. La proyección comenzó con imágenes en blanco y negro del padre de Alba en su juventud, cantando en pequeños locales, riendo con amigos, ensayando en estudios humildes, y poco a poco la narración fue mostrando el ascenso de su carrera, sus giras, sus premios, pero también sus miedos, sus dudas y sus momentos de soledad. Alba miraba fijamente la pantalla, a veces con lágrimas resbalando por sus mejillas, otras con una sonrisa nostálgica cuando aparecían escenas que le traían recuerdos concretos de su infancia. Los veranos en familia, las tardes de música en el salón, los consejos que él le daba cuando todavía era una niña insegura. Cada secuencia del documental era un golpe de emoción, pero también una caricia al alma. Al llegar a la parte más íntima, donde se hablaba de su faceta como padre, la sala entera se sumió en un silencio reverente. Las entrevistas con familiares y amigos mostraban a un hombre entregado, cariñoso, con un sentido del humor peculiar y una visión del mundo que inspiró a muchos. Alba se vio a sí misma en vídeos domésticos, sentada en las rodillas de su padre, canturreando canciones mientras él tocaba la guitarra. Era como abrir un álbum de fotos viviente,
un viaje en el tiempo donde las emociones se mezclaban con la música. Muchos de los presentes en la sala no pudieron evitar secarse las lágrimas. Incluso los periodistas guardaron respeto, conscientes de que estaban asistiendo a algo más profundo que un simple estreno cinematográfico. Cuando las luces se encendieron al final de la proyección, hubo unos segundos de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Alba se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y miró a su familia. Su madre la abrazó con fuerza, sus primos la rodearon, y todos juntos formaron un abrazo colectivo que parecía decir sin palabras que aquel legado seguiría vivo mientras ellos lo recordaran. Era un momento de catarsis, de comunión familiar, de sanación. Alba tomó el micrófono para agradecer a los presentes y su voz se quebró varias veces. Gracias por acompañarnos en este viaje tan personal. Este documental no es solo sobre mi padre, es sobre el amor, la memoria y la importancia de la familia, dijo entre sollozos y sonrisas. Tras la presentación oficial, la familia y algunos invitados se dirigieron a un salón reservado en un hotel cercano, donde se había organizado un cóctel íntimo. Allí, lejos de las cámaras, comenzaron a compartir anécdotas, recuerdos y risas. Alba escuchaba atentamente las historias de sus tíos y primos, algunas ya conocidas, otras completamente nuevas para ella. Cada relato le ayudaba a reconstruir la imagen de su padre desde diferentes ángulos, como si estuviera completando un puzzle emocional. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la ausencia de su padre se convertía en presencia, en fuerza y en unión. San Sebastián, con su mar en calma y su aire otoñal, parecía ser el escenario perfecto para aquel reencuentro. Las calles iluminadas, el sonido lejano de las olas y la calidez de la gente creaban un ambiente casi mágico. Alba decidió dar un paseo sola antes de volver al hotel. Caminó por el Paseo de la Concha, respirando profundamente, dejando que el viento le acariciara el rostro. Pensaba en todo lo que había vivido en esas horas intensas, en cómo su familia se había unido más que nunca, en cómo su padre estaría orgulloso de verla llevar su legado con tanto respeto y amor. Al volver al hotel, encontró a su familia todavía reunida en el salón, hablando y riendo. Esa imagen le llenó el corazón. Recordó entonces la última vez que su padre los había reunido a todos, años atrás, para celebrar su cumpleaños. Aquella vez también hubo música, risas y lágrimas. Era como si, a través del documental, él hubiera vuelto a convocarlos a todos, como si hubiera tendido un puente entre el pasado y el presente. Alba se sentó junto a su madre y le tomó la mano. Ninguna de las dos dijo nada, porque no hacía falta. La noche avanzó entre confidencias, abrazos y miradas cómplices. Alba sintió que, a pesar del dolor y la nostalgia, había logrado transformar su duelo en algo hermoso y colectivo. El documental no era solo una obra audiovisual, era una herramienta de conexión, un acto de amor. A medida que las horas pasaban, algunos familiares se fueron retirando a sus habitaciones, pero ella permaneció despierta, mirando por la ventana del hotel las luces de la ciudad, sintiendo que algo en su interior había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos hablaban del emotivo estreno, destacando la autenticidad y la valentía de Alba Flores al compartir su historia. Sin embargo, para ella el verdadero éxito había sido ver a su familia unida, compartiendo recuerdos, llorando y riendo juntos. Esa era la verdadera esencia del proyecto: unir, sanar y recordar. Con el paso de los días, el documental comenzó a ganar reconocimiento, no solo por su calidad técnica y narrativa, sino por la honestidad y humanidad que transmitía. Alba recibió mensajes de personas desconocidas que se sentían identificadas con la historia, que le agradecían por haberles inspirado a reconectar con sus propias familias. Eso la emocionaba profundamente, porque confirmaba que había hecho bien en abrir su corazón. Sin embargo, más allá del reconocimiento público, lo que realmente perduraba era la transformación interna que había vivido. Alba empezó a pasar más tiempo con su familia,
organizando encuentros, comidas y viajes para mantener viva esa unión. Entendió que la memoria no es solo algo que se guarda en fotos o películas, sino algo que se construye y se renueva cada día en la convivencia, en los gestos cotidianos, en la escucha mutua. En uno de esos encuentros posteriores, Alba propuso crear un archivo familiar con todas las fotos, vídeos y cartas que cada miembro tuviera. La idea fue recibida con entusiasmo y poco a poco fueron recopilando un tesoro colectivo que no solo serviría para ellos, sino para las generaciones futuras. Era su manera de prolongar el legado de su padre y de mantener vivo el vínculo entre todos. Cada vez que alguien le preguntaba por aquel día en San Sebastián, Alba sonreía y decía que había sido uno de los momentos más importantes de su vida, no por la proyección en sí, sino porque le permitió reconectar con sus raíces y con los suyos. El recuerdo de esa noche seguía siendo un faro para ella, un recordatorio de que la vida, pese a las ausencias, puede seguir tejiendo lazos de amor. Mientras su carrera como actriz continuaba, Alba notaba que algo en su forma de trabajar también había cambiado. Se sentía más conectada con sus personajes, más capaz de expresar emociones profundas. Era como si el viaje interior que había hecho a través del documental le hubiera abierto nuevas puertas artísticas. En entrevistas posteriores, hablaba de la importancia de la verdad emocional en el arte, de cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fuerza y autenticidad. San Sebastián quedó grabada en su memoria como un lugar sagrado, un escenario de reconciliación y homenaje. Cada vez que volvía a la ciudad, aunque fuera por otros motivos, se acercaba al Teatro Victoria Eugenia para recordar aquella noche. Se sentaba en una de las butacas y cerraba los ojos, evocando los aplausos, las lágrimas y los abrazos. Era su ritual personal, su manera de agradecer. Años después, cuando el documental ya era considerado una obra de referencia, Alba organizó otra reunión familiar en San Sebastián, esta vez para celebrar un aniversario del estreno. Aunque algunos familiares ya no estaban, otros nuevos habían llegado, y la familia seguía creciendo. Aquella vez no hubo cámaras ni periodistas, solo ellos, reunidos de nuevo frente al mar, compartiendo música y recuerdos. Era como cerrar un círculo y abrir otro, perpetuando el legado de unión que su padre había inspirado. La emoción de aquella primera presentación nunca desapareció del todo. Para Alba Flores, ese momento representó un antes y un después en su vida personal y artística. Supo que, aunque el dolor por la pérdida de su padre siempre estaría ahí, también había espacio para la gratitud, la alegría y la creación de nuevos recuerdos. Supo, sobre todo, que su familia era su mayor fortaleza, su punto de partida y de regreso. Así, cada vez que se subía a un escenario o se ponía frente a una cámara, sentía la presencia de su padre acompañándola, como un susurro en el viento, como una melodía que nunca se apaga. Y cada vez que miraba a su familia reunida, sentía que todo ese esfuerzo había valido la pena, que el documental no solo había mostrado la historia de un hombre, sino que había reavivado un fuego colectivo que seguiría encendido mientras ellos lo alimentaran con recuerdos, amor y unidad. En San Sebastián, aquella noche mágica en que Alba Flores reunió a toda su familia para presentar el documental más íntimo y especial sobre su padre, no solo se estrenó una película, se inauguró un capítulo nuevo en sus vidas, un espacio de encuentro donde la memoria se convirtió en presente y el arte en un puente hacia el corazón de los suyos. Y esa experiencia, profunda y transformadora, seguiría iluminando su camino mucho tiempo después, recordándole que el amor y la memoria son las fuerzas más poderosas que tenemos para honrar a quienes ya no están y para seguir construyendo juntos el relato de nuestras vidas. En los días posteriores al estreno, mientras la ciudad de San Sebastián recuperaba su ritmo habitual, Alba Flores seguía sintiendo el eco de los aplausos y las emociones vividas. No era un eco cualquiera, sino una vibración profunda que la acompañaba a cada paso, como si hubiera abierto una puerta hacia un universo íntimo que hasta entonces había permanecido cerrado. Cada rincón de la ciudad evocaba en ella una sensación distinta. La bahía le recordaba los paseos con su padre cuando era niña, el Teatro Victoria Eugenia le traía de vuelta la noche del estreno y los cafés del centro le ofrecían refugio para ordenar sus pensamientos. Uno de esos días, Alba decidió quedarse en San Sebastián unos días más junto a su madre y algunos primos.
Aprovecharon para recorrer juntos la parte vieja, degustar pinchos y hablar mucho, como hacía tiempo no lo hacían. Entre bocado y bocado, surgían anécdotas de su padre que nadie había contado antes. Era como si el documental hubiera liberado recuerdos dormidos en cada uno de ellos. Su primo mayor relató cómo, en una ocasión, el padre de Alba le había enseñado a tocar un acorde en la guitarra, y cómo aquel gesto lo había inspirado para seguir una carrera musical. Su madre, por su parte, confesó que había llorado en silencio al ver algunas imágenes inéditas de los primeros años de su relación con él. Alba escuchaba con atención, sintiendo que todo aquello era una prolongación de la película, una segunda parte viva y en tiempo real. En las noches tranquilas del hotel, cuando el bullicio se apagaba, Alba sacaba un cuaderno y escribía. Anotaba frases, recuerdos y sensaciones que quería guardar para siempre. Escribir se había convertido en una especie de ritual terapéutico, una forma de procesar la intensidad de lo vivido. A veces, mientras escribía, escuchaba grabaciones de la voz de su padre, entrevistas antiguas o canciones que él solía poner en casa. Aquellas noches le resultaban tan íntimas que sentía que su padre estaba allí, sentado a su lado, acompañándola en silencio. El documental, por su parte, seguía generando repercusión. Críticos de cine destacaban la valentía de Alba por mostrar la vulnerabilidad de su familia, otros, el rigor y la belleza estética de la obra. Pero lo que más la emocionaba eran los mensajes de desconocidos que contaban cómo la película les había hecho reconciliarse con su propia historia familiar o les había inspirado a rescatar viejas fotos y vídeos de sus seres queridos. Era como si la película hubiera encendido una cadena de memoria colectiva, un movimiento silencioso de personas queriendo reconectar con sus raíces. Un día, mientras paseaban por la playa de la Zurriola, su madre le dijo algo que Alba no olvidaría. Tu padre estaría orgulloso, pero no solo por el documental. Estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Alba se detuvo, miró el mar y sintió un calor en el pecho. Esa frase resumía todo lo que había buscado en aquel proyecto, no solo honrar a su padre, sino también crecer a partir de su legado, encontrar su propio lugar en la historia familiar y en la vida. La estancia en San Sebastián terminó con una cena en un restaurante pequeño frente al mar. Allí, en una mesa larga, todos los miembros de la familia levantaron sus copas para brindar por el padre de Alba, pero también por el presente, por la vida, por estar juntos. No hubo discursos elaborados, solo miradas cómplices y sonrisas sinceras. Fue un momento sencillo, pero cargado de significado. Alba, con la copa en la mano, miró a cada uno de ellos y sintió que ese era el verdadero homenaje, estar allí, unidos, compartiendo. De regreso a Madrid, Alba llevó consigo no solo los recuerdos de San Sebastián, sino también una nueva energía. Comenzó a implicarse en proyectos sociales y artísticos que conectaran con la memoria, la familia y las emociones humanas. Se dio cuenta de que su vocación como actriz podía ir más allá del entretenimiento. Podía ser una herramienta para tocar fibras sensibles, para generar conversaciones importantes. A menudo volvía a ver fragmentos del documental, no como espectadora sino como hija. Cada vez descubría algo nuevo, un gesto, una mirada, un detalle en la voz de su padre que antes había pasado desapercibido. Era como si la película siguiera creciendo con ella, adaptándose a su propio proceso vital. También comenzó a coleccionar objetos simbólicos relacionados con él, una púa de guitarra, una libreta con letras de canciones, fotografías en blanco y negro. Creó un pequeño rincón en su casa, una especie de altar íntimo donde podía acudir cuando necesitaba sentirlo cerca. Con el paso del tiempo, Alba comprendió que lo que había vivido en San Sebastián no era un punto final, sino un comienzo. La reunión familiar, el estreno, las conversaciones, todo había servido para abrir un canal de comunicación más profundo con los suyos. Empezaron a organizar encuentros regulares, a compartir más tiempo, a darse apoyo mutuo en momentos difíciles. Ese tejido familiar se fortaleció tanto que incluso los más jóvenes de la familia, sobrinos, hijos de primos, comenzaron a interesarse por la historia de su abuelo, preguntando, viendo fotos, escuchando canciones. En entrevistas posteriores, cuando los periodistas le preguntaban cómo había logrado ese equilibrio entre lo público y lo íntimo, Alba respondía que la clave había sido la honestidad y el respeto. No había buscado sensacionalismo ni idealización, sino mostrar a su padre tal como era, con sus luces y sus sombras, con su talento y sus vulnerabilidades. Eso, decía ella, era lo que lo hacía verdaderamente humano y digno de ser recordado.
El vínculo con San Sebastián también se hizo más fuerte. Cada vez que recibía una invitación para participar en el festival, aceptaba encantada. Sentía que aquella ciudad la había adoptado de alguna manera, que le había dado un escenario para sanar y compartir. Incluso comenzó a fantasear con rodar allí una película inspirada en su propia experiencia, una ficción que explorara la memoria familiar y la identidad. En una ocasión, años después, Alba recibió una carta de un espectador que había visto el documental en una proyección especial. Era un hombre mayor que le contaba que, tras ver la película, había decidido reconciliarse con su hijo después de años de distanciamiento. «Su padre estaría orgulloso de usted», terminaba la carta. Alba la guardó con cuidado en su cuaderno, junto a las notas que había escrito en el hotel de San Sebastián. Esa carta fue para ella la confirmación definitiva de que el arte puede cambiar vidas, incluso de maneras invisibles y silenciosas. Mientras tanto, su propia carrera seguía floreciendo. Proyectos teatrales, series y películas la mantenían ocupada, pero siempre reservaba tiempo para su familia y para mantener vivo el legado de su padre. Cada año, en la fecha del estreno del documental, organizaban una reunión en casa o en algún lugar especial, donde veían juntos la película y recordaban anécdotas. Era su ritual anual, su manera de seguir celebrando la vida y el arte. Y aunque la vida seguía su curso, con sus alegrías y desafíos, Alba Flores nunca olvidó aquella noche mágica en San Sebastián, cuando reunió a toda su familia para presentar el documental más íntimo y especial sobre su padre. Esa noche se convirtió en un faro que la guiaba, un recordatorio de lo que realmente importa, la memoria, el amor y la unión familiar.